Dice así la palabra del Señor. Josué capítulo 2, 1-13. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11 al 13. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Versículo 13. Y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Hasta aquí. Vamos a orar. Padre celestial, Dios bendito, grande eres, Señor, por tus maravillas, y tus hazañas son increíbles. Pero Dios, tú eres un Dios extraordinario, bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. En esta mañana te voy a pedir tu intervención para que este mensaje sea de edificación, este mensaje sea de aliento, este mensaje sea de salvación, principalmente a aquellos que no te conozcan, que no vean al cristianismo como una religión más, sino como la provisión tuya, amorosa, para la salvación. Úsame con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué cosa impide tomar la decisión más importante de tu vida? Vamos a estar diciendo esta pregunta en muchas ocasiones mientras estemos aquí predicando la palabra de Dios. ¿Qué cosa impide tomar esa decisión que yo creo que es la más importante de una persona? Esa decisión de reconocer su falta, de reconocer de que es pecador, reconocer de que necesita la salvación y la vida eterna. ¿El qué? ¿Te está impidiendo acaso el pasado que has tenido? ¿Algún pecado en la cual realmente te sientes avergonzado? No está mal sentirse avergonzado por algo malo que uno haya hecho. Ahora, lo que no puedes es insistir en vivir por una cosa que hiciste muy mal, como que no hay esperanza. No entendiendo que hay un Dios que transforma la vida y la cambia. Quiero decirte algo en esta mañana, y así titulado el mensaje: Dios puede cambiar tu historia.
Dios puede cambiar tu historia. A veces somos nosotros los que somos tropiezo y vivimos en una vida lacerada. Y nos sentimos adoloridos y no queremos y hemos dicho, somos tan malos, pero tan malos que Dios no me va a dar a mí salvación. No hay esperanza para mí. Lo que yo he hecho es tan vil que yo creo que ni Dios lo puede cambiar. Ya estoy condenado o condenada. No podemos pensar de esta manera. Tenemos un Dios grande que puede cambiar nuestra historia. En la mañana de hoy quiero hablarles a través de esta porción de las Escrituras de que muchas veces nosotros hacemos prejuicios y Dios trabaja con los pecadores. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta historia aparece una mujer llamada Rahab. En el versículo 1 de nuestro capítulo 2 dice, Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andar y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llama Rahab y posaron allí. Este hombre es su estratega, era un estratega de guerra. Josué, una vez que muere Moisés, él fue designado para conquistar la tierra prometida y envió espías a darle información del terreno enemigo para ver cómo era que iban a conquistarla. Al entrar a este lugar, posaron en este sitio, nada más y nada menos en la casa de Rahab, una mujer de mala vida, una prostituta, una mujer que estaba vendiendo su cuerpo al mayor postor. Y es un pecado delante de Dios. Es una cosa bien fea moralmente hablando. La prostitución es un pecado público que todo el mundo conoce y sabe, y es bien feo tener una reputación como esta. En el versículo 2 podemos ver que el enviar los espías había sido descubierto. Fracasó el plan de que nadie lo supiera. Fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ellos llegaron a este lugar, es una posada, imagínense que es parte de un negocio en las entradas de las ciudades en aquellos días, y las mujeres se paraban en las entradas y sabían quién salía y quién entraba. Y al posar allí, bueno, pues cruzar, se dio aviso de que habían personas que estaban entrando a la ciudad con finalidad de destruirla, conocerla para destruirlas. Pero esta mujer, de alguna manera, maravillosamente, los escondió, los guardó. En los versículos 3 y 5 podemos ver el esfuerzo y la astucia que tuvo para preservarlos, cuidarlos. Más adelante podemos ver entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Hermanos, ella tenía en sus manos un peligro muy grande. Usualmente cuando tú proteges a un enemigo es a costa de tu propia vida. Si el rey se daba cuenta de que esos espías estaban allí y que ella los estaba escondiendo, le tocaba la muerte. Y nos preguntamos, wow, ¿qué sabía? ¿Qué entendía? ¿Por qué esta mujer había guardado a estos hombres? Los había cuidado. Los envió arriba del techo, en los versículos 5 y 6. Llegaron allá y le preguntaron, oye, ¿dónde están los hombres? Sácalos, estaban allí y ella los escondió. ¿Por qué ella traiciona así a su nación? ¿Por qué sabiendo que eran enemigos ella los guardó y los protegió? ¿Por qué razón había hecho eso? Hermanos, a veces hay personas que aparentemente, obviamente, reconocen, hay un pecado como el de Rahab. Y nosotros tenemos prejuicios de ellos como las personas más vagas y no les damos el crédito de que un día pueden cambiar. Y quizás fueron allá donde ella. La prostitución, hermanos, es un negocio de dinero. Quizás ella diría, bueno,
Por estos hombres me pueden dar una buena cantidad de plata. Puedo tener unos buenos dólares porque el denunciarlos es evitar la masacre en nuestra nación. Y el rey me puede dar un buen premio por estos dos. Pero sin embargo, los guardó, los cuidó, los protegió. Me gusta mucho el versículo 7 cuando dice, la manera que Dios los guardó. Los subió arriba en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Lo hizo como para darle tiempo. Pero en el versículo 8 podemos ver por qué razón ella hizo esto con el pueblo de Israel. Y vamos a desarrollar nuestro mensaje entre el versículo 8 y 13. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, número 1, ¿qué dice, hermanos? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Una de las cosas que Rahab tenía en su corazón es que sabía que esos hombres venían de parte de Dios, de que Dios había dado la tierra. Esto nos dice, hermanos, que esta mujer tenía fe. Esta mujer tenía fe. Esta mujer creía en el único Dios vivo y verdadero. Esta mujer creía que Dios, si dice esta tierra te la daré, es porque Él es el dueño y amo Señor de todo el universo. No sabemos cómo llegó la información, pero ella dijo de que sabe de que Jehová es el Dios de los cielos y de la tierra. Vamos a ver la promesa que ha dado el Señor al pueblo de Israel, por la cual ella sabía esta información y se dio a guardar a estos hombres que venían de parte de Israel. En Éxodo 33, 1 y 2, ella sabía la promesa del Dios de Israel. Por eso declaró, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Éxodo 33, 1 y 2. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Una promesa de Dios al pueblo de Israel. Si Dios dice que va a pasar algo, usted puede escribir que eso va a pasar. Si Dios decreta algo, yo quiero, hermano, que usted, al igual que Rahab, entienda que eso va a ocurrir. No hay manera que tú cambies la historia que Dios ya ha determinado. Dios dice una ley, y es la que más repito, la paga del pecado es muerte. Y lo que le esperaba a los ocupantes de la tierra que Dios había prometido era la muerte. Los cananeos eran hombres despiadados, eran hombres mundanos, eran hombres apartados, alejados de Dios. Tenían una costumbre bien pagana. Era una costumbre que eran alejados de Dios, adoraban otros dioses, tenían unos rituales bien sangrientos. Ellos eran los que adoraban a Moloch, aquellos que entregaban por tener una buena cosecha a los niños recién nacidos y los quemaban y los prendían en fuego. Hacían ellos esto, eran hombres despiadados. Y si Dios había dicho que los iba a sacar, que los iba a echar, eso iba a ocurrir. Y Rahab lo sabía. Rahab lo sabía. Esto muestra su fe. El saber que Dios prometió a Jericó, Israel, provocó el temor de los moradores. Cuando vemos en el versículo 9, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Había miedo. Había temor. Estaban asustados. Ya andan por allí el pueblo de Israel. En el versículo 10 dice, porque hemos
Todos juntos repitan. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo, secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer, hermanos, de mala vida, una prostituta, sin esperanza, con una reputación tan mala, a ella le llegó a los oídos. Esta mujer que tiene una reputación bien fea, que hasta en el salón del rey sabía que era una prostituta. Esta mujer había tenido el oído, escuchó palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, de que Israel se le había prometido la tierra donde estaba. Y ella dijo, hemos oído quién es Dios y lo que ha hecho. Hemos oído que cuando ustedes estaban caminando, cuando Egipto estaba detrás de ustedes, ustedes primero oímos lo que pasó, oímos lo que el peligro en el cual se encontraban y la mano de Dios sobre ustedes, de tal manera que abrió el mar rojo. Conocían la historia. Yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hasta llegar a Jericó, ¿ustedes saben cuántos años duraron ellos para llegar a Egipto? 40 años. 40 años. Y de alguna manera llegó esa hazaña de parte de Dios hacia su pueblo Israel, que llegó a Jericó la noticia de que hay un pueblo por allí que es pequeño, que hizo frente a la potencia más grande de aquel entonces, Egipto, que cuando se pararon en el mar, ese Dios todopoderoso abrió el mar, ellos pasaron y ahogaron al ejército enemigo. Ese pueblo es el que viene para acá. Ese pueblo es aquel que tuvo victoria sobre los reyes amorreos que estaban en los bordes y los destruyó. Esos vienen hacia acá. Hermanos, yo te hago una pregunta. ¿Qué has oído de lo que Dios ha hecho? ¿Qué has oído de lo que Dios ha hecho? Y vemos que Dios ha hecho grandes maravillas porque lo tenemos en su palabra. Pero de manera vivencial, ¿tú puedes reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho con nosotros? Hemos visto que Dios ha librado de accidentes. Hemos visto que Dios ha sanado personas. Hemos visto que Dios ha transformado vidas enteras. Hemos visto la mano y la protección de Dios en momentos de peligro, que solamente podemos decir, se salvó porque Dios metió su mano. ¿Hemos visto ese Dios todopoderoso? Amén. Lo hemos visto. El saber por la palabra de Dios lo que Dios ha hecho debería causarnos, al igual que Jericó, temor. A veces nosotros no nos impresionamos tanto porque creemos que cuando leemos la historia de la Biblia es como un juego de niños. Y hay gente que ya no le tiene miedo. Hay gente que cree que el Dios Todopoderoso está pintado como un enigma en el cielo, que Dios no va a cumplir su palabra. Este Dios ha hecho maravillas y por lo que hemos visto que ha hecho, estamos completamente seguros lo que hará en lo porvenir. ¿Sabe usted? ¿Sabe qué le pasó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra por el pecado? Fue destruida, cayó fuego del cielo. ¿Sabe qué pasó cuando el hombre inclinó su corazón al pecado después de la creación? Creó un diluvio y donde se murieron todos, excepto 8 personas. Ese Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Es el Dios que predicamos. Es el Dios que transforma la vida, que cambia tu historia a una historia hermosa de fe. La pregunta siguiente es, ¿qué hacemos con lo que oímos? ¿Qué haces tú con lo que oyes de Dios? Cada domingo venimos a escuchar palabra de Dios. Quizás sintonizas algún canal, algún programa de predicación y enseñanza, pero ¿qué hacemos con lo que oímos? ¿Creemos o no creemos?
esta gente de Jericó estaban alborotadas. Esta gente de Jericó sabía que venía destrucción de ellos. Los egipcios iban a ser destruidos. Los egipcios fueron destruidos por este Dios. Y el versículo 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Otra vez, hermano, los amorreos tenían una historia bien fea. Bien fea. Adoraban y hacían imágenes, confiaban y tallaban árboles, se postraban sobre ellos. Es increíble cómo un hombre dueño de una tierra puede sacrificar a uno de sus hijos simplemente para que Moloch bendiga su cosecha. O adorar a Astoret, que era la diosa de la fertilidad. Y tenían unas abominaciones terribles, unas costumbres bien paganas, mundanas. Y yo pregunto, ¿sigue habiendo religiones paganas y mundanas en el 2025? Sí. Todavía hay prácticas que realmente son abominables delante de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que no conocemos. Muchas cosas que no conocemos. Hay personas que tienen como creencia que pueden tener hasta 7 esposas y no hay problema. Hay personas que todavía están creyendo que hablarle a un pedazo de piedra va a ayudar y va a transformar sus vidas y que va a conceder deseos y sueños. Así como usted lo ve, hay personas que todavía están yendo y están creyendo en cosas hechas con manos humanas. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo que ha hecho Dios en su palabra, en vez de causarnos temor, y en verdad es bueno tener ese temor porque Dios es Dios todopoderoso y que castiga el pecado, pero las palabras de Dios nos tienen que llenar de fe. Las palabras de Dios nos tienen que llenar de ánimo. Esta mujer que tiene una vida desventurada, una mujer que tiene una vida bien vergonzosa, ella vio, en vez de tener temor, vio una oportunidad de cambio en su vida. Vio una esperanza, vio un cambio, vio una luz en medio de la oscuridad. Y no importa el pecado por el cual públicamente usted y yo fuimos conocidos, Dios puede cambiar tu historia. Usted que está aquí, debe decirle, Dios puede cambiar su historia. No importa, no importa. A veces, otra vez repito, muchas veces nosotros somos los que, el mismo tropiezo nosotros mismos para la salvación. Y vemos la palabra de Dios y vemos a un Dios como si fuera cruel. Un Dios que está esperando castigarnos, un Dios que está esperando que hagamos algo malo para golpearnos y maldecirnos. No, no es así. El carácter de Dios revelado en la Escritura es para que sepamos quién es Él. Pero a través de las Escrituras también conocemos a un Dios misericordioso y bueno. Lo que pasó, lo que te tiene frustrado, déjalo atrás. Deja de juzgarte a ti mismo, porque al Dios grande, al cual servimos, es especialista en borrar los pecados pasados, es especialista en transformar tu presente y va a dejar un legado en tu futuro. Es increíble cómo vemos una ramera transformada. Cómo podemos ver el poder de Dios en un corazón pecador. Por eso, como creyentes, tenemos que tener mucho cuidado. Porque por encima, de acuerdo a la poca capacidad que tenemos, cuando vemos a los demás, ya estamos haciendo prejuicios. Y condenamos a las personas antes ni siquiera de conocerlas. Y les cerramos el cielo. Y no les queremos hablar, no les queremos predicar, porque ya nosotros de antemano, nuestra mente y corazón, lo condenamos. A veces vemos a alguien lleno de tatuajes. Ese va para el infierno, segurito que sí. Y no queremos predicarle. Vemos una persona llena de aretes. En las redes sociales hay un muchacho que se tatuó todo el cuerpo.
y él como que creía en los reptilianos, cosas así, y se hizo operaciones donde los ojos se los cambió de colores, así como si fuera un reptil, de verdad, la boca le cambió, hizo un cambio terrible, pero había un vacío en su corazón. Él no sabía que había un Dios que podía cambiar esa historia de él. Y más adelante podemos escuchar un testimonio de cómo Dios lo transformó y Dios lo salvó. Eso es lo que hace nuestro Dios, cambiar vidas. Por eso cuidado con nosotros, hacer prejuicios y condenar a aquellos para lo cual Dios mandó que le habláramos para que cambiaran sus vidas. Nosotros no somos enviados para juzgar, somos enviados a dar estas palabras de aliento, dar palabras de amor y palabras de reconciliación, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere alcanzar lo que se ha perdido, pero los prejuicios a nosotros nos ganan. El prejuicio nos hace arrogantes, porque cuando vemos a alguien diferente a nosotros y alguien que está viviendo obviamente en pecado, con una situación que a Dios no le agrada, nosotros hasta nos alejamos. Pero nuestro corazón no queremos ni siquiera juntarnos, no queremos darle un abrazo, no queremos escuchar, no queremos que nos vean con él o con ella. Es un asunto de creerse superior, y eso es una actitud del corazón que tampoco a Dios le agrada. Jesús dice: yo desecharé a los soberbios y daré gracia a los humildes. Por eso no hay persona en el mundo, sin importar el pecado, que no pueda ser salvado por Dios. Dice la Biblia que todos los pecados serán perdonados. El que se arrepiente, el que entrega su vida a Cristo será salvo. El que dice: reconozco que soy pecador. La Biblia dice en Hechos capítulo 3 versículo 19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios cambia tu historia. Dios cambia tu historia. Pensando dentro de ti, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Yo, a veces, cuando venimos a Cristo, se nos olvida quiénes éramos. Cuando usted recuerda su historia de que usted hacía antes, porque todos aquí, los que estamos aquí, déjeme decirle, tenemos una historia. ¿Sabe usted? ¿Alguien nació salvo aquí? ¿Alguien nació sin pecado? ¿Fueron perfectos delante de Dios todo el tiempo? ¿Hablaban como angelitos todo el tiempo? ¿Verdad que sí? No se enojaban, ¿no? Aquí nadie se enojaba. Aquí nadie decía palabras feas, ¿verdad que no? Aquí nadie robó. Aquí nadie mató. Aquí nadie hizo cosas que realmente hirieron a otros. Nadie estafó. No importa cuál sea tu historia, que fuiste drogadicto, borracho, ladrón, estafador, maldiciente, adicto a la pornografía. Dios tiene el poder de cambiar tu historia. Dios tiene el poder de cambiarte, de cambiar tu vida. Rahab fue una mujer conocida por todos como una mujer ramera, una mujer que se acostaba con cualquiera por 2 o 3 centavos, una mujer que perdió su valor moral, que no le importaba lo que decían o no decían. Ella simplemente estaba allí al mejor postor, y ella escuchó al Dios vivo y verdadero que iba a su ciudad. Escuchó que ese Dios exaltaba a los humildes, que ese Dios cuidaba y protegía a un pueblo que estaba indefenso, que estaba esclavizado, y lo libertó y le abrió el mar en rojo. Déjame decirte que Dios puede hacer lo mismo contigo. Ese Dios todopoderoso, sin importar de que estás en vergüenza, que estás en dolor en tu corazón, que has hecho algo que la familia te ha echado atrás, te ha dado las espaldas, te ha maldecido, te ha desheredado, te ha puesto en vergüenza. Ese Dios todopoderoso puede venir a tu vida también y cambiar tu historia. Ya no podemos hacer nada más con lo que pasó atrás. Yo no puedo devolverme y deshacer lo que hice mal. Pero Dios, déjame decirte, puede
borrar tu pecado y cambiar tu condición. Y tu presente hoy no es que vas a dejar de pecar porque estamos en la carne, pero Dios va a continuar trabajando y santificándote. Te va a seguir renovando y te da la esperanza de tener un futuro de salvación. Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. Dios puede cambiar tu historia. Dios perdona tu pasado, cualquiera que haya sido este. Romanos 3, 24 y 25. Estos son pasajes que ayudan al corazón a conocer a Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, lo tienen todos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Eres justificado por la sangre de Jesucristo. Cuando pones fe en que la sangre de Jesucristo puede pagar tus pecados, entonces ahí está la justicia de Dios, está saldada, a causa de haber pasado por alto. Lea esta última línea. En su paciencia, ¿el qué? Pasa por alto. ¿El qué? Los pecados pasados. O sea, lo que pasó, Dios lo paga. Ya lo pagó. A veces nos enfocamos tanto en lo que hicimos atrás que nos estancamos en el presente y no caminamos hacia el futuro. Sí, estuvo mal. Y siéntete mal por lo mal que hiciste, porque te va a ayudar a hacer el esfuerzo de no volverlo a hacer. Pero no te quedes estancado. Imagínense que esta mujer Rahab, siendo ramera, ya para mí no hay salvación. Y escuchando y escuchando y escuchando que viene ese Dios todopoderoso. Quizás hubiera entregado a los espías y también ella y su familia hubiese sido destruida. Hermanos, repito, aquí nadie nació santo. Aquí nadie nació sin pecado. Aunque santidad no significa sin pecado en sí, sino apartado. Pero me refiero, nadie nació perfecto y inmaculado aquí. Nadie, absolutamente nadie. La Biblia dice en Romanos, donde está en la pantalla, 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Somos pecadores. Sin importar el tamaño del pecado, el pecado condena. Ay, es una mentirita blanca y piadosa. Eso no importa, es por un bien. Es mentira. Ay, pero eso fue una miradita. Y ya, eso no importa. Pecado. Fue una canita al aire. Pecado. Es escondido, nadie lo va a saber. Pecado. Por el cual están destituidos de la gloria de Dios. En la Biblia hay historias de grandes hombres de Dios que tuvieron un pasado y que Dios los transformó. ¿Cuál es la historia de Pablo? Primera de Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13. ¿Cuál es la historia de este hombre de Dios que hizo grandes cosas para su pueblo? Hay algunos que voy a mencionar, pero no te voy a dar citas. Mira cómo él habla de lo que él era. Versículo 13 al 14 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Era un blasfemo, era un perseguidor, daba voto que mataran a los cristianos. Eso es un pecado horrendo, perseguir a los cristianos, no solamente para echarlos de la ciudad, para matarlos. Este hombre tenía una ira muy grande en su corazón y un odio, una religiosidad muy grande, de tal manera que no respetaba la opinión de otros.
Todo aquel que no era judío y que se consideraba cristiano los mataba. Sin embargo, Dios cambió su historia. Y fue un perseguidor y un blasfemo y prácticamente daba votos de asesinar a los cristianos, y Dios lo transformó e hizo de él un gran siervo de Dios que hoy día fue usado poderosamente para la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó y publicó grandes libros y cartas que hoy vemos que son de bendición, inspiradas por Dios. Otra persona que fue cambiada por Dios, que Dios cambió su historia, fue la mujer samaritana. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Esta mujer, de igual manera, de dudosa reputación, la moral últimamente se está desvaneciendo. Para hoy día muchas personas, la promiscuidad es hasta algo que ellos exhiben como un lujo. Es una cosa depravada. Y qué triste es ver jovencitas de 25 años que le hacen una pregunta: ¿cuántos hombres has tenido? 300. Y lo dicen como la cara bien limpia. Eso es tan feo. Hay una que quiere romper récord Guinness con 500 hombres y no tiene 25 años. Y lo publican para que todos lo vean como una gracia y como algo que tenemos que aplaudir, como un récord de un descubrimiento, de algo científico que va a ser de gran bendición a la humanidad. No. ¿Cuánta necesidad de Dios hay en este mundo? Juan 4:16 dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Esta mujer, también de mala reputación, al encontrarse con Cristo Jesús, su historia fue cambiada. Fue misionera, porque fue la que llevó la noticia del Mesías a su pueblo. Llevó a los otros samaritanos: he encontrado al Mesías, he dicho todo lo que yo he hecho, y este es el Salvador del mundo. Dios puede cambiar tu historia. Rahab conoció quién es Dios y actuó en consecuencia. Rahab entendió que venían estos espías de parte del Dios verdadero. Ella no fue justificada, hermanos, porque escondió a los espías. No. Ella fue justificada por el Dios que envió a los espías. Justificada porque creía que la misión que hacían estos espías era de parte de Dios, y ella ya había abandonado su pueblo en su mente y su corazón. Ya había abandonado su vida. Ya había creído en las palabras de este Dios verdadero que hizo grandes hazañas en Egipto. Seguro había ya escuchado de las plagas. Había escuchado de grandes cosas que Dios había hecho con Israel, y ya su corazón estaba preparado. En Santiago capítulo 2 versículo 25 podemos ver el impacto aún en el Nuevo Testamento de esta mujer Rahab. Que aunque muchos tuercen las escrituras porque está hablando de otra cosa, ¿se quedó Rahab siendo ramera? No. Comenzó a dar fruto de salvación. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Las obras de ella daban justificación de su fe. Fue producto de su fe. Tú que te has convertido, tú que dices que Dios te ha cambiado, que has escuchado palabra de Dios, al igual que Rahab, estás dando fruto de tu arrepentimiento. ¿Hay obras de la fe en tu vida? Recuerda, ella no la salvó esconder a los espías. A ella la salvó reconocer que hay un Dios arriba en los cielos y un Dios abajo en la tierra. Ella lo declaró en el versículo 11. Volvamos otra vez. Josué.
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso fue lo que la salvó. Ese pensamiento cuando escuchó del pueblo, esa declaración que hizo de que hay un Dios, Dios arriba en el cielo y Dios aquí en la tierra, es el Dios del universo, de todo, es el único Dios verdadero. Esa fe que ya tenía fue la que lo salvó. En consecuencia guardó a los espías. Yo pregunto otra vez, ¿cuál es tu obra que demuestra tu fe? ¿Volvió Pablo al judaísmo? ¿Volvió a Pablo a seguir los cristianos una vez que se arrepintió? Una vez que Dios cambió la historia de la samaritana, ¿volvió otra vez a pecar y a tener otro marido? No. Cuando Dios impacta tu vida, es imposible que tú sigas siendo el mismo. Imposible. Imposible que tu vida siga igual. Debe haber un producto. Yo no hago obras para demostrar que yo sí me cambié. No, es algo natural. Cuando Dios está en tu corazón, cuando la semilla de la palabra cayó y germinó y tú permitiste y decidiste por Jesucristo, es como una plantita. La naturaleza de ella es dar fruto. Dar fruto. Y eso es lo que Juan el Bautista predicaba en todo momento. Si vamos a Lucas capítulo 3. Si vamos a Mateo capítulo 3 también, está de igual manera. Los evangelios sinópticos. Podemos ver cómo le preguntaban a Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. En el versículo 8, Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No es con la boca que se es creyente o que se demuestra que es creyente, son con los hechos. Una persona que dice ser creyente, pero no vive una vida presentando el fruto de su creencia, hay duda de su salvación. La vida no puede continuar igual. Si Dios cambió tu historia, no puede continuar igual. Yo siempre recalco esa idea, porque lo más triste, como dijimos la semana pasada, hablando del infierno, lo más triste es personas que piensen que van al cielo y el día que mueran, pensando que van a ser justificados, el Señor les diga, alejaos de mí, hacedores de maldad. Es la consternación más grande. Una gente 8, 10, 15 años metidos en una iglesia que hasta están sirviendo, piensan que el servir sin tener la fe, sin tener el arrepentimiento, sin poder poner a Dios, a Jesús como centro de su fe y salvación. No hay salvación así. El pensar que porque naciste en una familia cristiana te estás justificado delante de Dios. Dios no trabaja así. No es una herencia la salvación. Es un acto de fe verdadera, fe genuina, que necesitas poner para que Dios cambie tu corazón. Dios cambia tu historia de pecador. Dios la cambia. Si vamos a Hebreos 11:31. Dios cambia tu pasado. Dios cambia lo que fue tu historia. Dios sigue transformando tu vida en el presente, pero Dios hace que por tu fe se quede un legado. Esta mujer Rahab la ramera, a pesar de tener esta historia de su pasado, Dios la colocó en lo que yo digo, el salón de la fama de la fe. El salón de la fama de la fe. Son aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto en la palabra eterna de Él para que sean recordados para siempre. Hebreos 11:31 dice, por la fe, quiero que todos lo lean, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los
esa palabra importante, desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz por la fe. Por la fe. Esta mujer, la que dicen ramera, que sí tenía una vida mal, esta mujer no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Cómo así con los desobedientes? O sea que los que no creyeron en ese momento perecieron porque no obedecieron. Así es. Pregunto, ¿no todos oyeron que venía Israel? ¿No todos oyeron? Porque ella dice, nosotros oímos lo que hizo el Dios de ustedes a Egipto, de cómo abrir el pan rojo. Ahora, ¿qué hicieron ellos con lo que oyeron? Nada. Aquí ahora, haciendo la aplicación. ¿Qué has oído de Dios? ¿Qué has oído de Cristo? A ver, ¿qué has oído de Jesucristo? ¿Y qué has hecho con lo que has oído? Jesús salva. Jesús perdona. Jesús restaura tu vida. Jesús cambia de muerte a vida. ¿Qué vas a hacer con este Jesús? ¿Lo has oído como Jericó escuchó del pueblo de Israel cuando llegó? Escuchó de Dios. Cada domingo enseñamos y predicamos. ¿Qué vas a hacer? Quizás ya te dieron un tratado. Hace años que te está hablando el Señor. Quizás fuiste pequeño en la escuela dominical y te llevaban a una iglesia. Tú has escuchado quién es Dios. Cuando no te arrepientes, cuando no te conviertes, cuando no crees, la palabra de Dios dice en Hebreos 11, lo que acabamos de leer, versículo 31, si no tomas acción, estás desobedeciendo, porque el arrepentirse es un mandato de Dios. No tiene que ir allá. En Hechos 17:30 dice que Dios ha mandado a todo lugar, en todo hombre, que se arrepienta. Que se arrepienta. ¿Por qué no te has arrepentido? ¿Por qué no has entregado tu vida a Cristo? Dios quiere salvarte. Recuerda, Dios puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar tu historia. Ven a Cristo. En mi corazón hay un deseo de cada domingo hacer siempre este llamado y buscar y aplicar las escrituras. Hablamos de doctrina, ¿cierto? Hablamos de cuidarnos de falsos maestros, pero prácticamente la palabra del Señor está diseñada para conocer a Dios y obtener la salvación. En esta porción de las escrituras aprendimos de que realmente si has tenido una historia penosa, triste, vergonzosa, no todo está perdido. Hay esperanza para ti. Concluyo con esto. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Moisés asesinó a alguien y fue usado por Dios. David adulteró. David hizo un plan para matar a uno de sus mejores soldados por pecado y fue perdonado. ¿Cuál ha sido tu pecado? Dios también te perdonará a ti. Dios también te limpiará. Ven a Él antes de que sea demasiado tarde. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, vamos a orar y vamos a hacer un llamado especial en esta mañana. Padre celestial y Dios bendito, qué tremenda escritura, Señor. Cuánto cuesta, Padre, muchas veces entender tu amor. En medio de muchas palabras que suenan crueles, Señor, podemos ver tu gracia y tu misericordia. Podemos ver esta historia de Rahab, que siendo amorrea, criada bajo otros principios, teniendo una vida desordenada, una vida al revés de lo que tú mandas, teniendo ese paganismo en medio de su educación. Aún así, Señor, tu palabra caló en su corazón y Dios, en tu gracia, tú cambiaste su historia. Yo te pido, Señor, en esta mañana, por no solamente alguien que no te conozca,
y que todavía no ha entregado su vida a Cristo y tú quieres cambiar su historia, también te pido por aquellos cristianos que por años yo sé que le has hablado, que por años lo has salvado y están estancados y quizás es por alguna situación en sus vidas que los está impidiendo crecer, desarrollarse y servirte. Oh Señor, hazles entender tu amor, hazles entender que todavía hay mucho que hacer, que por algo los has dejado aquí después que los salvaste, es para que te sirvan. Oh Padre, que entiendan que tú eres poderoso para cambiar la historia y darles un futuro brillante. Si hay alguien en medio nuestro, quiero decirte, Dios te está llamando. No impida que esos pensamientos en tu corazón limiten lo que Dios quiere hacer en tu vida. No limites a Dios. El cambio no está en tu fuerza, en lo que tú puedes soportar. El cambio está cuando tú dejas y pones toda tu confianza y tu fe en Jesucristo como aquel que murió por tus pecados para que sean borrados. Yo te pregunto, ¿quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador para que borres tus pecados? ¿Para cambiar tu historia? Hiciste algo muy mal hace años que te persigue, que no te deja dormir, que afecta tu conciencia y tus decisiones, ya no más, porque el Señor Jesucristo murió por esos pecados y Dios, el juez justo, ya no te va a condenar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres recibir el perdón de tus pecados por la sangre de Jesucristo? Levanta tu mano, quiero saber y quiero que tú digas, yo quiero que Dios me perdone. Yo quiero quitar de mi corazón y mi conciencia estos pecados que me atormentan día y noche, pensando que un día despertaré muerto por ellos. Dejo tu mano. Dios te bendiga. Dios tiene las puertas abiertas. La Biblia dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, cristiano, hermano de nuestra iglesia. No te limites y no permitas que tu conciencia te acuse, porque esto no es de Dios, sino de Satanás, porque quiere limitar lo precioso que Dios quiere hacer en tu vida. Estamos abiertos a enseñarte, a capacitarte y también a prepararte para aquello que Dios te ha llamado. Ten ese tiempo personal y ponte a cuentas con Dios. Y no te dejes engañar. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.